Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos en un nuevo video. Espero que sea de su agrado. El día de hoy vamos a trabajar el tema, los tipos de fracciones. Pero para ello vamos a dar inicio conociendo cuáles son las partes de las fracciones y también otra manera de cómo conocían nuestros abuelos, incluso nuestros papás las fracciones. También lo conocían como quebrados. De hecho, el significado de la palabra fracción ahí proviene de la parte que nosotros conocemos como quebrar, dividir, fraccionar. Entonces, los antiguos conocían a las fracciones como los famosos quebrados. Vamos a conocer sus partes. En este caso, nosotros estamos observando el número 3, que aquí se los estoy señalando. En este caso, estamos hablando del numerador, ¿ok? Como nosotros lo podemos apreciar. De ahí tenemos una línea que divide el número superior del inferior, que nosotros la vamos a conocer como línea fraccionaria, ¿ok? Y de ahí tenemos lo que nosotros conocemos como el número inferior, que su nombre correcto es el denominador. Y así estamos conociendo las tres partes principales que conforman una fracción. ¿Ok? Vamos a recordar. Tenemos el numerador, que en este caso es el número 3. Tenemos el denominador, que en este caso es el número 4. Y tenemos la línea, que es conocida precisamente como línea fraccionaria. Ahora bien, ¿qué representa cada uno de ellos? Vamos primero con el numerador. El numerador representa la parte que voy a tomar de un todo, de un entero. Es decir, puede ser de un pastel, de un chocolate, de una galleta, de una pizza, lo que nosotros conocemos comúnmente, ¿no? Entonces, es el total de partes que yo voy a tomar de ese entero. Y el denominador, que en este caso es el 4, significa el total de partes en las cuales yo dividí ese entero, ese todo. Puede ser, repito, puede ser un pastel, un chocolate, una pizza, una galleta. Y entre otras muchas cosas que me gustaría que ustedes pusieran en los comentarios qué otras cosas ustedes han fraccionado. Ahora sí, comenzamos con los tipos de fracciones. En primer lugar tenemos la llamada fracción propia. Aquí tenemos el ejemplo de 3 cuartos. ¿Por qué conocemos a esta fracción como fracción propia? Cada que nosotros encontremos que el numerador de una fracción es menor que el denominador, vamos a estar hablando de una fracción propia. En este caso, si nosotros observamos, el 3 es más pequeño que el 4. Por lo tanto, hablamos de una fracción propia. Espero que nos haya quedado claro hasta aquí esta parte. Vamos a la siguiente. Tenemos la contraposición, que es una fracción impropia. Hablamos de una fracción impropia cuando el numerador, en este caso el número 5, es mayor que el denominador. Aquí tenemos un 3. Entonces, cada que encontremos en una fracción que el número superior, conocido como numerador, es mayor que el denominador, es decir, el número de abajo, estamos hablando de una fracción impropia. ¿Ok? También me gustaría leer en sus comentarios un ejemplo que ustedes me pongan de una fracción propia y de una fracción impropia. Continuamos con los tipos de fracciones. Ahora vamos a pasar a las fracciones mixtas. ¿Cuáles son esas? Como nosotros podemos ver, aquí tenemos un 3 grandote. Y tenemos después otra fracción aquí que están representando con números un poco más pequeños. Cuando nosotros veamos un número entero, en este caso el número 3, y a su lado veamos una fracción de tipo propia, estamos hablando de una fracción mixta. Es decir, para que sea una fracción mixta, tiene que estar combinada un número entero con una fracción propia. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué no puede ser una fracción impropia?
Pues es simple. Si nosotros ponemos una fracción impropia aquí, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que vamos a poner 3 enteros y yo quisiera poner 5 cuartos. No estaría correcta. ¿Por qué no va a estar correcta? Me van a decir ustedes. No está correcta por una simple y sencilla razón. Si yo pongo esta fracción mixta, está mal porque ya no estaría yo hablando de 3 enteros. Estaría yo hablando de 4 enteros con un cuarto. Veamos por qué. Este 5 es mayor que el 4, por consiguiente estamos hablando que hay más de un entero aquí. Entonces, yo tenía 3 enteros, más el entero que me está sobrando acá, tengo un total de 4 y me está sobrando un cuarto. Por consiguiente, estaríamos hablando de 4 enteros, un cuarto. Esto sería lo correcto. Entonces, regresando a lo que yo les señalaba, para que sea una fracción mixta correcta, tiene que haber un número entero y a su lado una fracción propia. Muy bien, espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, también ustedes la pueden poner en los comentarios. De eso se trata, que nosotros podamos interactuar y podamos mejorar las actividades que vamos planteándoles. Vamos a las fracciones decimales. Las fracciones decimales son aquellas que podemos observar que su denominador es un múltiplo del número 10. Sabemos que los múltiplos del número 10, pues tenemos el 10, el 100, tenemos el 1000, y si nosotros quisiéramos seguir, tendríamos el 10.000, el 100.000, y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros veamos que el denominador de una fracción es un múltiplo del número 10, estamos hablando de una fracción decimal. Bien, continuamos ahora finalmente con las fracciones equivalentes. ¿Cuáles son las fracciones equivalentes? Aquí les puse un ejemplo, 2 cuartos y 1 medio. Hablamos de fracciones equivalentes cuando nosotros observamos que una parte del entero es similar a la otra fracción. Es decir, aquí el entero está dividido en 4 partes, pero estamos tomando 2 de ellas. Aquí les voy a poner un entero y me dice que voy a tomar 2. Aquí lo voy a pintar. Aquí tengo 1. Y aquí tengo el otro. Tengo los 2 cuartos. Y aquí tengo la otra que me dice que es 1 medio. El entero lo estoy dividiendo a la mitad. Si yo voy a tomar un 1, es decir, 1 medio, pues es esta parte del entero. Por consiguiente, si nosotros apreciamos esta fracción que coloreé aquí, y esta son equivalentes, es decir, representan lo mismo. Muy bien, pues espero que les haya quedado claro, les agradezco. Y ahora vamos a pasar a la segunda etapa de este video, que va a ser unos ejemplos prácticos. Continuamos.